Vamos adentrándonos así en círculos cada vez más grandes en este discurso del pan de vida, y acá Jesús entonces pasa del ver al creer. Lo que están viendo es el testimonio del pan que ha bajado del cielo, el anuncio del reino, de la evangelización. Y por otro lado, Jesús promete el pan para la vida del mundo. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Ese camino que vamos haciendo adentrándonos en el sentido más profundo de la Eucaristía, que es la donación de Dios para que nosotros vengamos a Jesús y que a través de la fe entonces hagamos el camino de conversión y el camino de la total filiación con el Señor por los sacramentos de la iniciación, que también nos lo recuerda los Hechos de los Apóstoles en esta predicación de Felipe, que tiene un paralelismo con el camino de Maús, pero que termina en el bautismo, el otro sacramento de la iniciación, y no en la Eucaristía, que simboliza la fracción del pan de Jesús con los discípulos de Maús. Es importante la meditación de la palabra. El Antiguo y el Nuevo Testamento siempre van juntos, tanto en el relato de Maús como en el relato de hoy. Es cierto que se le atribuyen los dos a San Lucas. El sentido último es que el Antiguo Testamento se esclarece con la vista de Cristo. Cuando uno ve a Jesús, se esclarece el Antiguo Testamento y se proclama, se anuncia el Nuevo. El ver y el creer que vemos juntos es un camino de conversión, que en el caso de los Hechos de los Apóstoles de hoy termina precisamente en el sacramento de la fe, que es el bautismo. En aquella época los que no eran judíos podían entrar en el patio, y evidentemente que este eunuco válido de la reina de Candace quería o le simpatizaba la religión de Israel, pero no podía ser de la religión de Israel. Y entonces, ¿qué hacía? Iba a donde podía entrar en el templo y luego se marchaba leyendo las Escrituras. Es lindo este pasaje porque como va leyendo en voz alta, el Espíritu, el protagonista de los Hechos, lo lleva a Felipe cerca del carruaje y escucha las palabras de Isaías. Como las palabras no se separaban en ese entonces. Por eso la gente, para poder entender lo que leía, debía leer en voz alta. El válido de Candace le invita a Felipe a subir al carruaje y ahí aprovecha para hacer esta catequesis, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Pero la pregunta, el punto de partida, cuando lee las palabras del profeta, dice: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que no se queja ante el que lo esquila, así él no abrió la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, ya que su vida es arrancada de la tierra? También es un poquito la autobiografía del eunuco. No nos olvidemos que los eunucos eran castrados, no podían tener descendencia y eran puestos al servicio. Él tenía una posición alta, pero en cuanto a la vida le había sido cercenada. Él seguramente que con esta pregunta, ¿quién podrá hablar de su descendencia?, se sentiría tocado. Pero también esa experiencia vital le ayuda a él a hacer un camino de la fe rapidísimo, hasta tal punto que el texto termina diciendo que llegaron a un lugar donde había agua y el mismo etíope dice: ¿qué impide ser bautizado? Felipe lo bautiza y es arrebatado. La buena noticia sigue difundiéndose por el mundo. Y por último, vieron que estos días los textos seleccionados de los Hechos de los Apóstoles nos hacen la mención de la alegría. Aquí también el eunuco queda lleno de alegría, seguía su camino gozoso. Vamos a pedir al Señor nosotros también seguir el camino de nuestra vida, anunciando y tratando de experimentar el gozo, que no la alegría fácil. La carcajada no siempre es signo de alegría. El gozo sí, y el gozo que el Señor nos da, nadie nos lo puede quitar. En este día jueves, que rezamos habitualmente por las vocaciones, pidamos ese don. No es que nosotros tenemos que volvernos los religiosos y consagrados standuperos o cuentachistes, pero ciertamente que tenemos que transmitir la alegría del Evangelio, que es lo que estamos celebrando en la Pascua. Nos encomendamos también a la intercesión de nuestra Madre la Virgen.